¿Qué tal, amigos? Les presentamos las noticias que marcan la agenda de la geopolítica. A ver, hoy vamos a conectar los puntos entre un levantamiento popular masivo en Irán, una sacudida geopolítica en el Caribe y una peligrosa campaña de desinformación en Argentina. A primera vista, uno podría pensar, ¿qué tienen que ver estas tres cosas? Bueno, ya verán que todo está conectado, como piezas de dominó que van cayendo una tras otra en una reacción en cadena global. Y bueno, antes de meternos de lleno en el tema, una cosita rápida. Si les gusta este tipo de análisis, ya saben, un like, una suscripción, compartirlo, nos ayuda un montón a poder seguir haciendo esto. De verdad, gracias. Ok, ¿listos? Esta es nuestra hoja de ruta. Empezamos en el epicentro de todo, Irán. De ahí, seguimos la onda expansiva, vemos cómo impacta en el Caribe y cómo ese eco, un eco bastante oscuro, llega hasta Argentina. Al final, unimos todo. Vamos allá. Y bien, todo arranca acá, en Irán. Ojo, que lo que empezó como una protesta más por el costo de vida, de repente se convirtió en uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado el régimen teocrático desde que llegó al poder en 1979. Estamos hablando de algo muy serio. Miren esta imagen, porque de verdad que lo dice todo. A un lado, la bandera actual de la República Islámica, quemándose. Al otro, los manifestantes levantan la bandera histórica, la del león y el sol. Esto es potentísimo. No es solo quemar un trozo de tela, es gritar, no queremos esto. Es un rechazo total a los últimos 40 años de historia y una exigencia de un futuro radicalmente distinto. Claro, la respuesta del régimen ha sido brutal. Y aquí entramos en la primera batalla, que no es en las calles, sino en la información. La guerra de cifras. Fíjense, una ONG de EEU, con datos que pudo verificar, reporta poco más de 500 muertos. Pero desde adentro de Irán, la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, habla de una masacre, con al menos 2.000 víctimas. ¿Por qué esta diferencia tan enorme? No es un error, es una táctica. El régimen crea esta confusión, esta niebla de guerra para que el mundo no sepa cómo reaccionar, para que se paralice. Y mientras tanto, con el internet cortado por más de 70 horas, la represión sigue a oscuras. Pero ¿saben qué? La oposición está viendo esto de otra manera. Para ellos, no es una muestra de fuerza del régimen. Todo lo contrario. Reza Pahlavi, el príncipe heredero en el exilio, dice que esta violencia desmedida es una señal de debilidad, de pura desesperación. Él cree que esto marca el inicio de una nueva etapa en el levantamiento y está convencido de que la libertad para Irán está más cerca que nunca. Ok, dejamos las calles de Irán por un momento y vamos a la onda expansiva, porque esto, obviamente, tiene repercusiones afuera. Veamos cómo se mueven las piezas en el gran tablero de ajedrez internacional. Y claro, la Casa Blanca no se queda callada. El presidente Trump sale con un mensaje muy duro. Habla de opciones contundentes y de que Irán está cruzando su línea roja. Pero aquí viene lo interesante. Es una ambigüedad totalmente calculada, porque al mismo tiempo que lanza la amenaza, deja caer que desde Teherán ya lo llamaron para negociar. ¿Ven el juego? Es la famosa doctrina de máxima presión en acción. Te aprieto al máximo para mantenerte siempre en vilo, sin saber qué voy a hacer. Y en medio de todo este lío, pasa algo que, a simple vista, no tiene ningún sentido. Algo que rompe todos los esquemas. En las protestas de iraníes fuera de Irán, en ciudades como Londres, París, empiezan a aparecer banderas de Israel. La pregunta es obvia, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué harían algo así? Bueno, la respuesta es increíblemente poderosa. Lo que estos manifestantes están haciendo es enviar un mensaje clarísimo. Están diciendo, como este ingeniero en Londres, oigan, antes de 1979, Irán e Israel éramos aliados. La historia era otra. Es una forma de gritarle al mundo, el régimen actual y su odio no nos representan. Queremos un futuro de amistad, no de guerra. Y para que no quede ninguna duda, usan la bandera del enemigo número 1 del régimen. Es una declaración de principios total. ¿Y del otro lado qué dice Israel oficialmente? Pues mucha cautela. Una cautela muy estratégica. Las fuerzas de defensa, por supuesto, están monitoreando todo, pero lo ven como un asunto interno de Irán. O sea, hay un apoyo moral, claro, a la gente que protesta, pero de ahí a una intervención, nada que ver. Hay una línea muy clara entre lo que hace el gobierno israelí y estos gestos simbólicos de la diáspora iraní. Perfecto. Y ahora,
Prepárense porque el efecto dominó da un salto gigante. Mientras todos los ojos del mundo están fijos en Irán, a miles de kilómetros en el Caribe cae la siguiente ficha. Es una jugada estratégica de Estados Unidos, aprovechando que todos están mirando para otro lado. Y la jugada se resume en esta frase del presidente Trump, que es demoledora. No más petróleo ni dinero para Cuba. Cero. Así, de un plumazo. Con esto, se rompe un eje que llevaba décadas funcionando. Venezuela le daba petróleo casi regalado a Cuba y Cuba a cambio le daba apoyo en seguridad e inteligencia. Ese era el trato que sostuvo a los regímenes de Chávez y después de Maduro. A partir de ahí, todo se mueve muy rápido. El gobierno de Maduro, con Delcy Rodríguez a la cabeza de las negociaciones, necesita legitimidad internacional como sea. Entonces Estados Unidos entra a mediar y consigue la liberación de 24 presos políticos. Pero que nadie se confunda, Esto no es un gesto de buena fe. Es una transacción pura y dura, geopolítica en estado puro. Venezuela básicamente le está diciendo a Occidente, miren, podemos ser razonables, ayúdenos con las sanciones y podemos seguir hablando. Y la última ficha del dominó. Esa onda expansiva llega hasta el sur del continente, hasta Argentina, pero llega de la peor manera posible, de una forma mucho más siniestra. Vamos a ver cómo toda esta tensión global se convierte en munición para alimentar el odio a nivel local. La historia es así. En medio de unos incendios terribles en la Patagonia, empieza a correr un rumor, una noticia falsa. Supuestamente, encontraron una granada de fabricación israelí en la zona de los incendios. La insinuación era clarísima y muy malintencionada, pero por suerte sitios de fact-checking como Chequeado lo desmintieron rápido. Era todo mentira. La granada era argentina y la encontraron en un lago. No tenía absolutamente nada que ver con el fuego. Entonces, ¿para qué inventar una mentira tan burda? Bueno, el objetivo era muy específico: desempolvar una vieja y la verdad ridícula teoría de conspiración antisemita, el famoso Plan Andinia. La idea de que existe un complot judío para quedarse con la Patagonia argentina y chilena. Una locura, pero una locura que algunos querían volver a poner sobre la mesa. Y una mujer, una israelí argentina, lo describió con una precisión que da escalofríos. Dijo, esto es un libelo de sangre moderno. Para quien no lo sepa, los libelos de sangre eran esas acusaciones falsas de la Edad Media cuando decían que los judíos mataban niños para usar su sangre en rituales. Eran mentiras diseñadas para justificar masacres. Bueno, lo que ella dice es que esto es exactamente lo mismo, pero en el siglo XXI. Una mentira que se hace viral para sembrar odio. Y el video de esta mujer termina con una mezcla de enojo y un humor negrísimo que, la verdad, desarma por completo la estupidez de la acusación. Su punto final es genial. El antisemitismo no es solo odio, es profundamente estúpido. Y es ese insulto a la inteligencia lo que lo vuelve, si cabe, todavía más peligroso. Bueno, y así llegamos al final de nuestro recorrido. Es el momento de atar todos los cabos sueltos y ver el cuadro completo. Lo que vimos es una reacción en cadena, un efecto dominó perfecto, una protesta por la libertad en Irán, provoca un terremoto en la política de Estados Unidos que cambia el equilibrio de poder en el Caribe y las réplicas de todo eso se sienten en forma de odio y desinformación en Argentina. Es increíble. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? En un mundo tan hiperconectado, ¿dónde termina realmente la responsabilidad de nuestros actos? Da para pensar. Y bueno, si este análisis les aportó algo, les pedimos de nuevo ese pequeño gesto. Un like, suscribirse, compartirlo, nos ayuda muchísimo. Nos reencontramos cuando las noticias vuelvan a ser noticia.